Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendiga. Qué bueno tener otra vez la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra en esta tarde de miércoles, por cierto, una tarde un poco fría. Antes de que iniciemos, antes de darle la cita sobre la cual vamos a desarrollar todo nuestro pensamiento, quiero que tengamos un momento de oración. Quiero orar por ustedes para que el Señor los continúe bendiciendo como el Señor lo está haciendo hasta ahora. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en la cual usted nos regala, Señor, la oportunidad nuevamente de estudiar las Escrituras, Padre bueno. Pero en este momento, Señor, queremos elevar una oración, Señor, de gratitud por la multitud de sus bondades, Señor, porque usted ha sido bondadoso en misericordia para con los hogares de mis hermanos, para con mi propio hogar, oh Padre bueno. Te adoramos, Señor de los cielos, porque usted ha estado pendiente de su pueblo, sus oídos, Señor, han estado atentos a nuestro clamor, sus ojos han mirado, Señor, nuestras necesidades y nos ha guardado en cada paso que damos, Padre Santo. Padre, te adoramos y te damos gracias, Señor, por este momento especial en el cual cada hermano en su hogar va a tener ese momento de recogimiento, de quietud, Señor, ese pequeño culto en su casa, Padre, que ha determinado en su corazón tener, Padre Santo, y esperamos pues que sea un momento grato para tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, mis queridos hermanos, hablar en esta tarde acerca de la inquietud, o más bien la medicina para la inquietud. Entonces, yo quiero que pasa, claro, está muy conocido por todos nosotros. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, los versos 28 y 29, ¿cierto? Que creo que es un texto muy apropiado para lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Romanos 8, versículos 28 y 29. Dice así: sabemos, me ubico en otra versión que no tiene una versión aquí más diferente, entonces ustedes se pueden perder un poquito allí. Verso 28: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas, o sea, buenas y malas, mis queridas hermanas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay circunstancias que son complejas, ¿cierto? Pero que son necesarias porque el Señor nos ha llamado y ha dispuesto que en el transcurso de nuestra vida nosotros tengamos algunas cosas que nos puedan inquietar, pero que a la final eso nos va a traer bendición. Verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el versículo está diciendo que el Señor desde antes había pensado en nosotros hacernos bien, es lo que está diciendo ese versículo 29. Entonces toda dificultad, toda inquietud que llegue a nuestra vida ya ha sido planeada para hacernos bien, es lo que está planteando así a grosso modo estos dos versículos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa bastante, que es que a veces estoy por allí y hay algo que me inquieta y no sé qué es. Entonces a veces le comparto esto a mi esposa y ella me pregunta, bueno, ¿qué será? Y empezamos a hacer como a repasar qué asuntos están pendientes y de pronto analizando nos damos cuenta que es determinada circunstancia que está cercana, como cubrir alguna necesidad, está cercana, entonces hay cierta preocupación o hay cosas que índole personal o familiar que lo inquietan a uno y a veces no se perciben claramente, pero está como la molestia allí. Eso me pasa muchas veces. Entonces a veces llegan momentos de inquietud, ¿cierto? Y muy probablemente usted muchas veces se ha preguntado por qué, ¿cierto? Llegan esos momentos o por qué uno tiene que vivir circunstancias. Y estos últimos 3 meses de pronto muchos de ustedes se han visto rodeado o se han hecho esa pregunta mejor, ¿por qué? ¿Cierto? Y ha cambiado mucho la vida de cada uno de ustedes. Entonces se han dejado de hacer cosas que antes se hacían, la normalidad de la vida se ha perdido, todo se ha trastocado
Entonces eso inquieta y usted dice, bueno, ¿por qué? Si somos el pueblo del Señor, ¿por qué si yo he sido fiel al Señor estoy pasando eso? Entonces es una pregunta que es, digamos, casi obligada, pero el hecho de que sea una pregunta que se haga mucho no significa que sea buena. Entonces, y muchas veces no encontramos una respuesta fácil. Uno como pastor a veces le hacen las preguntas y a veces no hay una respuesta fácil para contestarle a la inquietud de los hermanos que nos las hacen. O a veces simplemente ni hay respuestas para esas situaciones. Uno muchas veces se ve abocado a estas circunstancias. Pero, ¿qué dice la Biblia, cierto, sobre este asunto que nos pueda aliviar? ¿Qué dice las Escrituras sobre los asuntos que nos inquieta, cierto, que puedan ser una medicina que pueda aliviar, que pueda calmar esa problemática que de pronto muchos de ustedes están viviendo, cierto? Entonces, quiero que pongan buena atención a lo que quiero compartir en esta noche. Quiero tocar algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar, cierto, a calmar ese momento inquietante, esa preocupación que muchos de nosotros podemos estar viviendo en estos momentos. Lo primero que yo quiero que usted sepa, que usted entienda, ¿cierto? Es que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? La Biblia está enseñando allí que en ningún momento el Señor nos ha abandonado, porque es una sensación que a veces uno siente cuando se está inquieto, siente al Señor lejos, pero las Escrituras afirman totalmente lo contrario. Dios siempre está ahí, así guarde silencio. El Salmo 9, quiero que vaya allá, Salmo 9 en su versículo 10 nos aporta algo bien interesante y precioso para nosotros en esta noche. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Entonces, ese salmo está afirmando que el Señor, que Dios, Jesús, nunca va a abandonar a los que constantemente le están buscando, a los que confían en el poder del nombre del Señor. Salmo 94, en su versículo 14 nos aporta algo también bien interesante. Y obviamente estamos hablando de la experiencia de los escritores bíblicos. Salmo 94, versículo 14, nos aporta lo siguiente, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Son palabras o promesas para nosotros. Dios nunca, al que hace parte de su pueblo, Él lo va a dejar de lado. Él nunca va a desamparar su heredad. Y Mateo capítulo 28, en el versículo 20, la última parte de ese versículo dice unas palabras que me parecen preciosas para el pueblo del Señor. Mateo 28, verso 20, en su última parte, en su parte B, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es una palabra, una promesa de Jesús, ¿cierto? Al pueblo, a la iglesia que nacía en esos días, a sus discípulos, y donde le está diciendo que Él jamás lo va a abandonar a usted, ni me va a abandonar a mí, hasta el fin del mundo. Y entiendas, el fin del mundo, o arrebatamiento, o el día que Dios le llame a su presencia. Hasta ahí, ¿cierto? El Señor lo va a guardar, va a estar con usted aquí en la tierra. Ya estando en su presencia, pues claro, está que no va a ver la necesidad de acompañarnos, porque pues claro, estamos en la presencia del Señor. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda en esta tarde es que aunque usted se sienta solo, y aunque las pruebas muestren eso, las Escrituras nos están diciendo, el Señor jamás va a abandonar a uno de sus hijos. La pregunta, ¿cierto?, que a veces nos hacemos es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué sufrimos? Y la pregunta no debe ser es ¿por qué sufrimos?, sino ¿qué voy a hacer yo o qué va a hacer usted con el problema que
que tiene usted. No es por qué sufro, sino qué voy a hacer con la circunstancia en la que me encuentro ahora. Ahora, usted puede hacer una de dos cosas. Uno, tirar la toalla y dejar todo de lado. O dos, tomar esa situación como un aprendizaje para la vida, porque recuerde que Dios tiene una universidad y la universidad de Dios es la universidad de la vida. Es ahí donde usted aprende, donde es formado, donde usted empieza a conocer al Señor y empieza a saber tomar decisiones. Entonces, usted debe tomar una de dos decisiones. O toma eso como un aprendizaje o tira la toalla. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 10. Pedro también desde su experiencia nos aporta lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, entonces las inquietudes, las problemáticas, la preocupación que usted pueda estar viviendo tiene un propósito, ¿cierto? Que es perfeccionar al hombre, que es afirmarlo, que es fortalecerlo, que es establecerlo. O sea que lo que eso está queriendo decir es que usted tenga raíces fuertes para cuando llegue un desafío mayor, usted no se tambalee, es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué voy a hacer? ¿O por qué estoy sufriendo? No, ¿qué voy a hacer con eso? Y el apóstol Pedro está diciendo que esas cosas sirven para que usted se perfeccione, para que sea más fuerte cada día, ¿cierto? Entonces, tenemos que aceptar lo que Dios mande en este tiempo de aprendizaje mientras ustedes y yo estamos viviendo aquí en la tierra. Pienso que uno de los problemas que tenemos es que nosotros queremos un evangelio sin problemas. Porque o nosotros lo queremos así o porque de pronto lo hemos oído predicar de otras personas o porque nos enseñaron eso, ¿cierto? Pero mi querido hermano, le tengo una noticia, no hay evangelio sin problemas. San Juan capítulo 16, verso 33. Jesús nos aporta esto a través de la experiencia de sus discípulos, que es una realidad para nosotros también hoy. Verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una de las problemáticas, porque a veces la preocupación a nosotros nos golpea un poco, es porque queremos un evangelio sin problemas, ¿cierto? Y pensamos que de pronto eso es lo que el evangelio nos está ofreciendo. Pero hermano, quiero corregir ese pensamiento. La Biblia no nos ofrece no tener problemas, nos ofrece que el Señor, como les dije en el primer punto, estará con nosotros en medio del problema y nos traerá paz, ¿cierto? Y nos ayudará a salir adelante, ¿cierto? Porque en el Señor tenemos la victoria, como Él mismo lo dice en el verso 33. Entonces, ¿cómo usted debe responder a las preocupaciones, a lo que le inquieta en su vida? Miren que el apóstol Pedro, nuevamente volvamos allá, en su primera carta capítulo 4, versículo 19. Pedro nos dice que o cómo usted y yo debemos responder a los problemas, a las cosas que nos inquietan hoy día. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted debe responder a esa problemática, a lo que le inquieta? Uno, encomiende el alma a el Creador, a Dios que es fiel. Señor, tengo este problema, no lo puedo solucionar, no hay quien me ayude, yo me encomiendo en tus manos, porque usted es fiel. Y lo otro que el apóstol Pedro agrega aquí es, haga el bien, porque a veces nosotros queremos tirar la toalla y hacer todo lo contrario
¿cierto? A lo que nos mandan las escrituras. Entonces los queremos poner a renegar, los queremos poner a hacer las cosas incorrectas. Y Pedro dice, no, encomiéndese al Señor, pero compórtese bien, no reniegue, no tire la toalla, no se eche atrás, no deje el evangelio. Es lo que el apóstol Pedro nos está recomendando de manera sencilla en este verso. ¿Cuál puede ser entonces el propósito de los sufrimientos? ¿Cierto? Porque inquietud y sufrimiento son sinónimos, ¿cierto? Inquietud, sufrimiento, es sinónimo de problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo también hoy nos va a aportar algo bien interesante con respecto a esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Pablo nos dice esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro es usted. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, Pablo nos está diciendo, ¿cierto?, que el propósito de las dificultades a veces es para que la gloria sea de Dios. O sea, que cuando usted tiene una dificultad y Dios responde por usted, la gloria no va a ser suya, porque usted no pudo solucionar ese problema. La gloria va a ser ¿para quién? Para Dios, porque Dios fue el que hizo el milagro, Dios fue el que respondió, Dios fue el que le trajo la provisión. Entonces, si vamos a adorar es aquí al Señor. Entonces, el propósito de ese sufrimiento sea glorificar al Señor. El capítulo 12 de la misma carta, encontramos unas palabras que son impresionantes del apóstol Pablo. Me parece precioso este versículo. Dice, hablando de la dificultad que tenía el apóstol Pablo, el aguijón en la carne, y que había orado muchas veces para que el Señor le quitara eso, y esta es la respuesta a la oración que Pablo le había hecho a Jesús. Y Pablo dice en el verso 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, ¿le parece tremendo, hermano, que un día nosotros podamos hablar con esa convicción con la que habla el apóstol Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis problemas, para que el poder de Dios pueda venir y hacer algo por mí. Creo que esa debe ser lo que Jesús espera que todos digamos en un momento dado, ¿cierto? Entonces, Pablo está diciendo aquí que uno de los propósitos del sufrimiento es que en mi incapacidad, en mi debilidad, en mi incompetencia, el poder de Dios pueda obrar, porque Dios no obra en las personas que son autosuficientes, que se creen hacer todo. Ahí el poder de Dios no actúa. El poder de Dios actúa en su debilidad, en su problema. Y Pablo dice que para él es mucho mejor gloriarse en esos problemas, para que el poder de Dios se manifieste en él, para que haya muchos milagros. Es lo que Pablo aquí nos aporta. Me parece precioso eso. El propósito entonces del sufrimiento es que Dios sea glorificado y que se hagan los milagros y la obra de Dios en su vida y en mi vida. El sufrimiento, las inquietudes nos capacita para fortalecer a otros. Segunda de Corintios, ya nos devolvemos al capítulo 1. Esta carta es rica en enseñarnos con respecto al sufrimiento y qué hacer con él y lo que hace en la vida del creyente. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 4 al 6. Miren lo que encontramos acá.
el cual nos consuela, hablando de Jesús, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién consuela, hermano? Jesús, ¿cierto? ¿Quién consuela, hermano? Dios. ¿Quién consuela, hermano? El Espíritu Santo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mi hermano, ¿cómo puede usted aconsejar a una persona sobre cualquier tema que alguien le quiera compartir a usted si usted no ha vivido eso, no tiene autoridad y no tiene la experiencia, entonces no sabe qué decir? Entonces, una de las ventajas, ¿cierto?, que tenemos nosotros como creyentes cuando alguien viene con una problemática es porque, como usted ya ha vivido algo similar, usted ya sabe qué aconsejar, ¿cierto? Recuerda esa palabra y ya sabe, y usted ya está seguro y le puede aconsejar a otra persona, el Señor puede hacer esto, el Señor puede hacer aquello, y si usted en ese tiempo recibió una palabra que lo animó, puede compartir esa misma palabra. Entonces usted sufre, ¿cierto? Y recibe consolación para cuando tenga la oportunidad, ¿cierto?, de ayudar a otra persona, usted tenga los recursos espirituales y bíblicos para poder ayudar a esa persona. De lo contrario, usted no podrá ayudar a nadie si no ha tenido esa experiencia y se le huye a las problemáticas que pueden llegar a su vida. Entre muchos otros propósitos que Dios tiene para nosotros a través de los problemas es fortalecer nuestra fe en el Señor. Versos 8 y 9. Porque del capítulo 1 de 2 Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Amén. ¿Cierto? Entonces, entre muchos otros propósitos que tiene los problemas en la vida de nosotros, cuando nos sentimos, perdemos la paz, o algo nos inquieta, ¿sí?, es que la fe se fortalece cuando ya no hay ningún tipo de esperanza para usted o para mí. Hay situaciones donde usted ya se ha visto sin esperanza y usted dice, no hay nada que hacer, me doy por vencido, ¿sí? Y lo único que queda es, y eso lo decimos otras veces y es un error, lo único que nos queda es esperar en el Señor, cuando eso debió de ser lo primero que usted debió haber hecho. Y a veces es el último recurso, no hay nada que hacer, esperemos en el Señor, ¿cierto? Y esa problemática lo que tiene es ese propósito, fortalecerlo, ¿sí? Los apóstoles, Pablo y compañía, habían sufrido una situación compleja que los llevó a perder la vida, y ellos mismos dijeron, esta situación es compleja y esto sí se va a dar. Y ellos dijeron, el único que nos puede salvar de esta situación es el Señor Jesús. Y por lo que vemos aquí, el Señor Jesús les devolvió la vida porque están a punto de perderla, ¿cierto? La fortaleza de la fe cuando no hay ningún tipo de esperanza. Ese es el propósito de los problemas en la vida nuestra. Cuando usted pierde la esperanza o tenga una situación, usted ya sabe, listo, el Señor me va a ayudar. Y cuando alguien no tenga esperanza, usted ya le puede decir, tenga esperanza porque el Señor lo va a ayudar, ¿cierto? Por último, ¿cómo debemos responder a las pruebas? Santiago, con esto vamos terminando, mi querido hermano. Santiago capítulo 1, que eso es un pasaje que también me fascina mucho, versículos 2 al 4. Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿cierto?
¿Cómo debo responder yo ante la dificultad, ante sentirme inquieto o sentir que muchas veces decimos, he perdido la paz, ¿cierto? Santiago dice aquí que hay que recibir esa situación con mucho gozo. Gozo porque sabemos que eso va a producir paciencia, fortaleza, esperanza en mí y me perfeccionará. ¿Sabe qué significa perfecto en ese contexto? Perfecto. Usted va a ser perfecto, completo, no le va a faltar nada. La prueba, hermano, a usted lo convierte en un cristiano completo, fuerte, sin que le falte nada, dice el apóstol Santiago aquí en su carta. Así que, mi querido hermano, si usted se siente inquieto en este momento, que la medicina de la palabra lo fortalezca, que la medicina de la palabra lo llene de esperanza y que esta medicina lo convierta usted en un cristiano enteramente completo, sin que le falte nada. La palabra nos llena de esperanza con respecto a las dificultades que podamos tener ahora o que podamos enfrentar, mi querido hermano. Esa es la medicina para esos momentos difíciles, esa sensación de soledad que usted puede tener ahora. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, Señor, entendiendo lo que las Escrituras nos revelan, nos iluminan en esta noche, Señor, queremos, Señor, presentar delante de ti, oh Dios, todas las inquietudes y todas las dudas que nos asaltan en este momento. Padre Santo, quizás tenemos un presente incierto, ¿sí? Y un futuro mucho más incierto, Señor. Pero Dios, usted tiene la última palabra. Muchos quizás, Padre, no tienen esperanza, pero usted, Señor de los cielos, el que da vida a todas las cosas. Y nosotros, Señor, queremos tomar, Señor, esta palabra como la medicina para esa ansiedad, para esa inquietud, oh Dios, que nos ha quitado la paz y quizás nos ha quitado el sueño y que trastorna nuestro carácter, Señor. A veces amanecemos de mal genio o callados, etc. Muchas cosas, Señor, se enfrentan. Pero que esa palabra, Señor, en esta tarde llegue a los corazones de los hermanos, Señor, y realmente sea una medicina para sus huesos, una medicina para su espíritu, una medicina para su alma, oh Dios, y puedan ser aliviados, Señor. Padre, sabemos que usted se perfecciona en nuestras debilidades, que usted muestra su gloria, Señor, en nuestras incapacidades. Y en esas palabras, Señor, queremos descansar. Padre bueno, glorifícate en la vida de todos mis hermanos, Señor, y llena cada una de sus necesidades, Señor. Llénalas, Señor, con tu paz. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga y que sientan el amor del Señor cada día. El Señor lo hará sentir. Créame, hermano, si usted le pide que le haga sentir su amor. Dios me los bendiga y nos veremos el próximo domingo.